Ok. Sí. Una consulta. Me acuerdo que en WhatsApp dieron para instalar unas extensiones en Google. ¿Para qué me servirían esas extensiones? Ya. La parte de las extensiones de Google están enfocadas para la parte de Redux y para poder también debuguear componentes. Redux como tal es un manejador de estados, ya que todos los componentes que se crean en React manejan un estado. Este estado como tal es traducido para nosotros como la interacción que hace el usuario con el componente. Puede ser una escritura, puede ser una modificación, una eliminación, etc. Toda interacción que haga el usuario, con en este caso el cliente, va a ser manejado a través del estado. Y Redux lo que se encarga es de manejar este estado, que eso es un poquito ya más avanzado y será como que ya la cerecita de la parte del curso. Y por parte del otro, que tenían otra extensión, la vamos a ver aquí, que son como tal Redux Lecture, que es la cual estaba diciendo hace un momento que va a ser para la parte de React, y la otra extensión que se hizo va a ser para el momento que nosotros abramos la consola, pueden hacer F12 o directamente también en la página de la parte de acá, más herramientas y herramientas para desarrolladores. Tenemos nuestra consola y si nosotros instalamos nuestras dos extensiones, vamos a tener la primera que va a ser esta pantallita aquí así de Redux y la parte de acá de los componentes que simplemente va a ser como un árbol binario de todos nuestros componentes que vayamos creando en nuestra aplicación. Como en este momento solamente hemos creado una app inicial con la estructura de bike, nos va a mostrar simplemente un componente que en este caso es app. Y si la vemos en nuestro código, sería como tal esta parte de aquí, el app.jsx. Este que es nuestro componente lo va a pintar acá en la extensión de Chrome. Gracias. Sí. Incluso también tenemos un poquito de control para el tema de las procs, que son como los parámetros que podemos pasar de un componente padre a un componente hijo, y el tema de que yo les trataba de los hooks. Como tal tenemos un hook que se está ejecutando en nuestro código, que en este caso es el useState, y lo podemos ver aquí que es un estado, y que tenemos un valor de 12. Y es el que tenemos, eso va a seguir creciendo infinitamente y se va a ver reflejado en nuestra extensión, aquí. Entrando con un clic. Un poquito como una herramienta visual para saber más que todo cuando hay fallos en nuestra aplicación o perdemos memoria o incluso también datos inconsistentes. Funciona tal vez como una especie de sonar. Exactamente. Tal cual como si estuvieran el debugging en la parte del backend. Por ejemplo, en Java, en C# que ponen los breakpoints para ir viendo por dónde se va ejecutando el código. Más o menos así es acá, pero sin vaya corriendo línea a línea el código. Va a ser como que más visual, ¿no? Ya le caché. Ya estamos aquí. Sí. Ya, gracias. Ya le caché. ¿Cómo es? Ok. Ya están por ahí con el proyecto creado para empezar a ver así. Hoy vamos a tratar el tema de cómo crear un formulario y obtener datos mediante los custom hooks. En este caso va a ser useState, nuestro invitado y el que vamos a estar usando alrededor de toda la clase. Listo, ya creé el proyecto. ¿Alguien que le falta todavía crear el proyecto o ya están todos ahí para iniciar ahora sí?
comenzar. Ya, primero que nada nos vamos a ir al código, vamos a abrir nuestra consola, vamos a cambiar el teclado, aquí en español, ahí sí. La consola, vas a tener que tener ya por defecto ahí abierta, si la ejecutaron o corriendo el proyecto, tiene que aparecerle desde cero de esta manera. El de este así vacía directamente y ¿Qué comando le pusiste? No, estaba deteniendo porque estaba ejecutando yo el proyecto. ¿Cómo lo Entonces, detiene? tenía que ¿Cómo lo aparecerle detuviste? con control C. Déjame mandarlo a correr. Ya listo, control C. Está corriendo en nuestro ambiente de desarrollo. Le damos control C y la S de que queremos detenerlo. Y tiene que quedarle así tal cual solamente la ruta de donde se encuentra su proyecto. En el caso de que ustedes lo mandaron ahorita a ejecutar, si no lo han mandado a ejecutar, pues no hay problema. Simplemente lo que vamos a proceder es hacer instalación de 2 librerías que vamos a usar el día de hoy. Vamos a poner npm y uid. Voy a copiar para pasarlas. Le damos enter y esperamos que se instalen esta librería. No tiene que demorar tampoco mucho tiempo porque no son para nada pesadas. Compartir igualmente en el chat los 2 comandos que vamos a emplear para extraer estas librerías: npm uid y npm styled components. Esas 2. Regresamos. Ya tenemos instalada npm uid y vamos a proceder a instalar styled component. Y para verificar que tenemos instaladas nuestras 2 librerías, abrimos lo que es el package.json. Podemos simplemente coger y arrastrarlo para acá a nuestra zona de código, o directamente con un doble clic también podemos abrirlo. Y en la parte de dependencias tenemos que tener las 2 instalaciones que hicimos, tanto uid o como styled component, las 2. Ya las instalaron todas esas 2 librerías. ¿Me confirma si ya la tienen por ahí? Sí. Ok. Ahora sí cerramos lo que es el package.json. Así que no voy a usar. Y ahorita vamos a proceder a limpiar toda esta parte de aquí. Por el momento voy a ocultar la consola, pero no lo voy a usar. Y lo único que voy a dejar de aquí va a ser el div inicial. Borro esto, también me voy a borrar también este logo que no lo voy a usar. Simplemente dejo useState, este setCount también que lo vamos a usar, pero con otro nombre variable. Y también este className también lo vamos a borrar. Y guardamos. Dejamos así tal cual nuestro add.jsx, sobre el cual vamos a estar trabajando. Una vez que ya lo tengan vacío, vamos a ir ahora al XSS. Simplemente podemos poner control y clic sobre esta ruta que tenemos y automáticamente nos va a dirigir hacia ese CSS que tenemos, esa página de estilos. Una pregunta. Y así mismo también vamos a limpiarla. ¿Ese código CSS tú lo tenías o ya se crea por defecto en la vista? Este código CSS, con la estructura que teníamos hace un momento,
es parte de Byte que nos ofrece como una primera instancia cuando crea el proyecto. Todo ese Perfecto. color de fondo negro que vemos en la pantalla, ese como over sobre los dos iconos, y el colorcito de los botones es esto de aquí. Vaya, muy bien. O sea, viene por defecto, entonces es ese. Sí. Ok. Cuando lo creamos con Byte, si usamos lo comúnmente que se usa de create React App, que es el comando para crear también React, nos va a crear simplemente un pequeño proyecto con unos packages y un SSRC que sería el source y nada más. Byte como tal gestiona un poquito más la paquetería y también nos ayuda para el momento cuando vayamos a hacer un build de nuestra aplicación, de que sea mucho más rápido y conciso, y sobre todo ya sea compilado directamente solamente para subir. Ok, muy bien, muy bien. Le damos un control app en el XCS y lo limpiamos, dejamos completamente vacío. En el pecho de la Bibi. Estaba brava con la Bibi. Y lo Control procedemos qué? a cerrar. Porque quiere comer Control sopa. app. Un control app para seleccionar todo en la pantalla y borramos con delete. El XCS que quede totalmente vacío. Luego regresamos ahora a nuestro JSX. Una vez que tenemos limpio ya el XCS y borramos esta importación que no vamos a utilizarla. Ahora vamos a importar nuestras dos librerías a este componente, que sería el primero. Styled Component, no autocompleta, el mismo IDE como el Visual Studio. Y vamos a importar con un alias de su versión 4 a UIT desde UIT. Tenemos en este caso nuestras dos librerías ya trabajando importadas sobre nuestro componente. Tenemos un control de ese para guardar. Y ahora voy a explicar un poquito cada una de ellas. Primero con Style Components, lo que nos ofrece es que podemos crear estilos reutilizables, como lo comúnmente lo hacíamos en CSS, pero sin necesidad de usar el class name para llamarlas. Nos olvidamos del común de toda la vida que usamos para una clase, para un componente, como lo veíamos ahorita al principio, que es este div, que tenía un class name, que tenía app, que sería el nombre de su clase, dentro de la hoja de estilos. Ahorita con Style Component nos olvidamos totalmente de esto, y si nosotros queremos añadir estilo con él, lo que vamos a hacer es simplemente armar una constante que puede tener un nombre descriptivo, digamos container, que igualamos y vamos a decir que va a ser igual a stylet.dit y vamos a usar lo que es un tipo de comillas invertidas, no las que usamos comúnmente para indicar que es un string, sino otro tipo de comillas. Por lo general, si no me equivoco, para los teclados en español se sacaba con al y el que está al lado de enter a la mano izquierda, que es como un punto y doble comilla. No me acuerdo si está en el teclado español de esa manera. Vamos a ver el teclado en español. No recuerdo muy bien esta aquí. Estaba en el teclado en español. ¿Qué quiere, la comilla simple o la comilla doble? Doble pero invertida. Más que todo la que se usa para string extrapolation o concatenación. Igualmente aquí se las comparto en el chat porque no recuerdo muy bien el comando que era para los teclados en español. Para los que tienen un caso teclado en inglés, ahí sí directamente solamente es control y la tecla que está arriba del tab o la otra comilla que tienen ahí incluso el nombre.
En esta parte las compartí en el chat. Estas comillas comúnmente las usamos para cuando son string extrapolation o concatenación de string dentro de una cadena de caracteres. En este caso lo usamos para abrir un bloque de código que va a contener nuestro CSS. Esas comillas son exclusivamente para poner código HTML o CSS. Solamente código CSS. Ah, CSS. Ah, ya, muy bien. Uh-huh. También, primero que nada, yo les pasé también unas extensiones que tenían que tener previamente instalado en su Visual Studio. Y en este caso, la que van a necesitar aquí y que va a usarse va a ser la de VS Code Style Components, para que tengan tal cual como si fuera el CSS acá en su código. De lo contrario, les va a arrojar un error si lo van a hacer de la manera como lo vamos a presentar ahorita. Verifiquen por si acaso igualmente si tienen instalado esta extensión, si no instalen ahorita, para poder hacer uso de ella. Ya si la tienen instalada, pues automáticamente ya aquí podemos ya usar el código como si fuera una hoja de estilo, tal cual. Le podemos poner que tenga un display flex. Y va a tener un width del 100%. Ahí también del 100%. Y vamos a pintarlo para ver si nos está tomando el color. Y ahora, para hacer uso de este constante que tenemos, que nos retorna un estilo, simplemente lo que vamos a hacer es este container, usarlo en vez de este div. Lo reemplazamos. Y ahora si nosotros ponemos aquí, digamos, que se pinta un H1 para ver este contenedor de nuestro código. Allí. Vamos al navegador. Me olvidé el sitio cuando lo correo. Abrimos la consola. Guardamos con control S. Y ejecutamos el comando npm-dev para levantar nuestro ambiente de desarrollo. Igualmente para que puedan visualizar el código. Si aquí en esta partecita les marca con líneas rojas como errores, es porque no tienen instalada la parte de la extensión de Visual Studio. Si a alguno de ustedes le llega a aparecer esa parte de ahí, si le aparece sin ningún problema, así ahorita no, está entonces todo ok. Vamos acá, vamos a ver aquí nuestro contenedor. No está tomando todavía el 100%. Vamos a ver qué sucedió. Nos dirigimos ahora al index CSS. Acá también tenemos más estilos. Vamos a coger y vamos a borrarlos. Solamente la carpeta root vacía. Esta parte también de acá de componentes, etiquetas, vamos a eliminar todo. Solamente vamos a la principal que es el root. Damos en el index CSS. Y aquí vamos a poner un asterisco, corchetes. Vamos a poner que va a tener un padding de 0, un margin de 0. Si no me equivoco, es que también lleva esta parte de acá. El box sizing. Guardamos. Nos dirigimos otra vez a nuestro ambiente. Y ya tenemos ahora sí que está tomando como debería todo el 100%. En este caso la parte del height no lo está tomando.
por el que está ajustándose al tamaño de, en este caso, el contenido que tenemos, que es nuestro H1, que contiene el número 1. Podemos nuevamente poner lo que ocupe toda la pantalla, simplemente modificando desde nuestro CSS la propiedad del height, que no está al 100%, sino que está toda la pantalla. Un W, que es un view width, con esto le indicamos que tome todo el tamaño que tenga o espacio que tenga en la pantalla disponible, y incluso lo podemos ver aquí. Incluso esto nos generó un scroll. Me confirman si están hasta por ahí o se quedaron en la parte de por acá del index CSS, limpiándolo. Ahí se lo dejaste al lado, ¿verdad? Sí. ¿O qué dejaste? Asterisco dice. Sí, en esta parte aquí el asterisco. Hacer un poquito más grande la pantalla. Ajá, la línea 5. Así es, asterisco dejaste. Sí, un asterisco, abrimos corchetes y ponemos esta parte de aquí. Esto va a ser para eliminar los espacios que tenemos dentro de nuestro contenedor principal, que en este caso sería el dig root que vimos ayer, que es donde está contenida toda nuestra lógica de negocio, y le decimos que ocupe toda la pantalla también, todo el contenido. Si nosotros en un caso no le pondríamos esta parte de aquí, lo que vamos a ver es que vamos a tener por los bordes como un contorneado. Si pueden ver en esta parte de aquí alrededor, tenemos este contorneado, que es directamente por el dig root, que nos da un tipo de margen ya por defecto o primitivo, se puede decir. Lo que nosotros hacemos por eso es decirle que con este asterisco le aplique a todo, absolutamente todo el proyecto, y va a tener las siguientes características. Le ponemos esto y automáticamente tenemos eliminados esos bordes y ya estaría ocupando todo nuestro aplicativo. Ahora, en la parte de aquí del 2.root, aquí podemos declarar toda nuestra configuración global que vamos a hacer. Al referirme como configuración global, digamos, yo quiero que va a tener un color, vamos a ponerle primary. Digo que este primary sea igual, 2 puntos, a un rect. Guardo, regreso a mi ActJSX y ahora yo necesito ponerlo en un color rojo. Simplemente lo que voy a hacer es llamo mi variable con la palabra reservada var, pongo 2 puntos, primary, guardo y tal cual como estábamos ahorita, tiene que verse, no se ha afectado para nada. Lo que conseguimos con esto es que tengamos colores reutilizables, lo que se conoce como variables globales, CSS. Podemos definir dentro de nuestra etiqueta root todo lo que sea, digamos, tamaños de letras, fuentes de letras, qué colores, propiedades. O sea, lo que comúnmente tú vas a usar en toda la aplicación, para no repetirlo. Exactamente. Incluso, digamos, si queremos hacer un light art o el típico modo noche o modo día, simplemente lo que vamos a hacer son variables globales. Como toda nuestra aplicación está consumiendo desde acá estas variables, simplemente basta cambiar desde aquí, afectar esta propiedad para que suceda en toda nuestra aplicación. Digamos, ahorita le vamos a cambiar a un color amarillo el background. Guardamos. No hemos tocado absolutamente nada del código de acá, simplemente desde allá. Y vamos a ver que se ha cambiado. Esta es una muy buena práctica también en el momento del día a día usarlos, para no estar declarando un color aquí, otro color allá, que no tienen el mismo tono, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya. Ahora, en lo que concierne acá, bueno, voy a eliminar este de width, vamos a ponerlo en VH, voy a eliminar ese scroll, y así tenemos todo el contenido. La diferencia entre el BW, que es el view width, es que va a tomar mucho más el tamaño de la pantalla porque va a duplicar por el valor que tenga el contenido, que en este caso es nuestro H1, y con el VH simplemente le decimos que tome como si fuera el 100%, pero de nuestra capacidad de pantalla. Mientras que el otro va a ser todo lo que tenga disponible en espacio, e incluso va a aumentar un poco más dependiendo de lo que nosotros tengamos declarados. Puede ser spam, tablas, etc. Pero este tamaño de aquí no es responsive, por lo que se lo usa muy pocas veces, o si se lo va a usar, se lo recomiendo directamente aplicarlo con un media query para que se adapte al tamaño de las pantallas. Ahora que ya tenemos esta parte de aquí, este container, la parte de la segunda librería que tenemos, que es P4 de UIT, estamos invertiendo la versión 4 de un generador de identificadores. Antiguamente lo que se usaban era simplemente en base de datos un secuencial. Un usuario 1, usuario 2, usuario 3, y así sucesivamente, y esa era su llave primaria, o podían poner también su cédula. Hoy en día lo que más se usa es UID, que es un estándar de claves entreveradas entre números y caracteres, que va a tener un mínimo, pero muy mínimo, repetición, o necesidad de que se repita y haya esa inconsistencia o un error de datos repetidos. Mediante esta librería lo podemos visualizar y traerlo a nuestro código para generar ese tipo de claves. Incluso si nos vamos también a la parte de scan, abrir unas pestañas para que vean cómo es la estructura. Abrimos un generador en línea y como tal, esto es lo que nos va a retornar esa librería que instalamos, este identificador único, que tiene muy pocas probabilidades de ser repetido. Incluso ya está soportado para varias bases de datos. Ya lo reconoce directamente con un tipo UID. En caso contrario, pues las validaciones que haya hecho el backend te va a arrojar un error en 400 o un tipo de alerta, según se haya definido. Y el estándar B4 es este de aquí. Tenemos la versión 1 y la versión 4, que vendría siendo como un poquito la última. Ya. Cerramos esto. Nos regresamos al código. Y ahora ya tenemos nuestro container. Vamos a generar otro contenedor que va a tener un nombre de container form. Nombre. Nos vamos para la partecita de acá abajo. Creamos otra constante. Nuestro nombre lo igualamos. Va a ser igual a stylet.div. Ahora usamos el uso de las comillas de la string extrapolation. Y le vamos a guardar y decirle que va a tener otras propiedades. Va a tener un width del 100% de 100 píxeles, un height de 100 píxeles, y creo que va a tener un background blanco. Color bar white. Lo declaro como variable global. Me regreso a mi index CS. Lo declaro también acá. White va a ser igual a FF. Como tal es el color blanco. Guardo también. Regreso. Y ya tendría ahora este segundo contenedor. Yo le voy a quitar la propiedad que tenían antes para que se pinte y le voy a poner que me crea un H1. Un poquito para verlo. ¿Ven? Y en cuanto a las propiedades que teníamos en el primer contenedor, le vamos a poner que sea un display flex, que va a tener un justify content center,
para que todo el contenido esté en el centro y un aligned en center. Ya tenemos esta parte de todas estas propiedades para el primer contenedor, que va a ser como el contenedor padre, y el segundo que va a ser nuestro contenedor hijo, donde vamos a meter nuestro formulario. Vamos para la parte de acá y podemos visualizarlo. El típico Central Div, ahí está. Ya me confirman si están hasta esta parte de ahí. Estamos viendo un poquito de lo que es la parte de diseño con Style Components. Si están por ahí esa parte de ahí, se quedan en alguna parte para regresar al código. Una pregunta, solo hemos modificado el app JSX y el... Index SS. Son sobre los Ajá, dos. el index SS. ¿Me podrías pasar el del app? Porque me perdí un poco en la codificación, creo. Ok. Vamos a lo programa. Este va a ser nuestro primer contenedor. Y el escala, eso que vendría a ser nuestro contenedor hijo. Y recuerden que para poder implementar estos dos simplemente es cambiar el nombre por el nombre de la etiqueta que vayamos a usar. En este caso son estos div. Y lo que se logra es tener un código mucho más limpio. Esa es la finalidad que nos ofrece Style Components, que podamos tener un código simplificado, entendible, para saber qué hace cada cosa y no tener un sinnúmero de clases. Incluso podemos, toda esta lógica que estamos creando en la parte de aquí abajo, mandarlo a otro carpeta o otro archivo, otro file, y simplemente llamarlo y exportarlo. Y ya en ese momento ya lo hacemos reutilizable para cualquier lado que vayamos a necesitar. Podemos, no solo aplica para la parte de Dict, sino que podemos incluso crear un input, como lo vamos a hacer ya mismo, y darle estilos. Y eso de ahí repetirlo varias veces sin necesidad de estarle llamando una clase en cada momento, o si queremos modificar algo, etcétera. Si me confirman si ya están hasta esta parte de ahí. Sí, estoy. Ya tenemos esta parte de aquí. Vamos un poquito por la pantalla. Y ahora vamos a empezar con la parte de el formulario. Vamos a crear primero en nuestro use state un user y en nuestro modificador o iterador un setuser. Ahora este valor de 0 le vamos a decir que sea un objeto que va a contener las siguientes propiedades. Un JSON va a tener ID, que va a ser autogenerado, o la librería que importamos de UIT. ¿Se acuerdan que esa librería nos entrega a nosotros un identificador único? Hacemos uso de él mediante la abreviación que le hicimos, o el alias que le pusimos a la importación de su versión 4. Va a tener un username, que va a tener un valor inicial de vacío. Usamos las comillas normales. Va a tener una contraseña. Va a tener un correo. Y va a tener un nombre y un apellido. Estas van a ser las propiedades que va a tener nuestro objeto JSON. Ahora, para la parte de acá, vamos a hacer que en este contenedor que creamos, hijo, va a tener contenido, un formulario,
por, y va a tener una propiedad propia de estos formularios que se llama onSubmit. Una vez que ya le hemos dado esta propiedad de onSubmit, el formulario, lo que estamos diciendo es que cada vez que ocurra el típico submit que se enviamos, como su nombre mismo lo dice incluso ahí, onSubmit, cada vez que se ejecute el envío de datos, va a ejecutar lo que tenga entre paréntesis, en este caso corchetes o llaves. Sería mejor, llaves, sí. Entre estas llaves, en este caso vamos a ponerle que sea una función que se va a llamar handSubmit. Venimos a la parte de acá, si recuerdan, en la parte de aquí arriba manejamos lo que es la parte de lógica de JavaScript, en la parte de abajo la lógica de HTML y viceversa podemos hacerlo en de ambos. No es un estándar. Definimos nuestra función como una constante, handSubmit, que va a ser una función flecha que va a retornar otra función. Y va a recibir un parámetro que va a ser los eventos. Ya lo tenemos hasta ahí. Por el momento no lo vamos a tocar. Seguimos construyendo nuestro formulario. Vamos a crear un contenedor aquí que va a llamarse title. Title content. Otra cosa también a recalcar cuando estemos trabajando con Static Component es que necesariamente tenemos que declarar el nombre con la primera letra en mayúscula. Y este sí es un estándar. Esto también se aplica para los componentes. Si nos vamos a la parte de nuestra estructura, vemos que tanto el ActJS como el ActCSS, bueno, el ActCSS no es tan importante, pero el ActJS sí maneja su primera letra en mayúscula. Esto se logra para que podamos importar, de lo contrario React no lo va a reconocer como un componente y nos va a arrojar un error y no nos va a permitir trabajar sobre el mismo. Necesitamos siempre que declaramos un componente nuevo o estamos usando Static Component, declarar su primera letra en mayúscula como si fuera un nombre de persona. Así se la pongo más entendible. Ya tenemos nuestro title content y le vamos a agregar acá también un título. Entonces le vamos a poner que es un title y que va a decir registro de usuario. Ahora vamos a declarar estos estilos. Aquí lo podemos minimizar por el momento, no lo estamos trabajando. Sabemos que este componente que está aquí va a ser un div. Otra vez, vamos de la misma manera colocando el teclado. Va a ser el title content, va a tener un width de 100%. Y va a tener un height de 2 ren. Ahora, esta parte de esta propiedad de CSS que se llama ren son lo mismo que píxeles, pero es una cantidad específica de píxeles. Si más no recuerdo, son 16 píxeles cada ren. Y lo usamos también porque con ren tenemos la capacidad de que el texto se adapte a nuestro contenedor. En pocas palabras, ya se está haciendo un poco responsive, ya que mediante el tamaño que tenga nuestro componente va a aplicarlo acá y adaptarlo. Obviamente voy a dejar para asegurarme, pero no estoy muy seguro.
que es una unidad de medida también como en. Sí, que le decía, 16 píxeles. Uh-huh. 16 píxeles. También podemos hacer cálculos con ellos de margen en componentes o entre inputs. Entonces ahí ya es cuestión de ir jugando con él, sabiendo que cada uno de sus valores son 16 píxeles. Ya tenemos un frame y va a tener un pixel line center. La title content. Ahora nos pasamos para title, que ya no va a ser un div, sino que sabemos que title ahora va a ser un H1, porque estamos hablando de un título. Decimos que va a tener un font size, un whiteboard para que sea con negrilla, y va a tener un color, que va a ser vamos a ver un azul. Ya vamos a jugar con la paleta. Ya, se le va a hacer mal. Hexadecimal. Ya, también va a tener un font size. Este es el tamaño. Le voy a decir que tengo un tamaño de un ren, es decir, 16 píxeles. Y creo que por el momento nada más. Guardaría. Abro también la parte de la etiqueta que tenía el container form y lo voy a hacer que sea un poquito más grande. Le voy a poner que sea de 300 píxeles su ancho y su altura sea de 400. ¿Guardo? Hasta ahí están. Se quedará en una partecita de aquí el código CSS o en la parte también de la creación del objeto JSON, o quieren que les explique otra vez algo. Creo que no, están todos hasta ahí. Vamos a ver, bueno, guardamos, control S y vemos como tal que tenemos aquí nuestro formulario. Vemos que está muy pegadito como que un nombre en la parte de arriba. Vamos a pintar también ese componente. Background, color. Para ver cómo está posicionándose. Ya. Lo que sea un poquito más grandecito y la letra también. Vamos a afectar el contenedor. Le decimos que sea de 3 ren. Y que también sea un display flex. Para la propiedad, justicia content center. Y le mandamos un align center. Que quede bien centradito. Ya, ahora el title le vamos a poner que sea de 1.3 ren. Guardamos. Visualizamos. Ya está un poquito más grandecito ahora sí. Lo vamos a dejar por el momento. Otro buen uso también importante del background color que nos ayuda bastante a la parte del front es que cuando nosotros no tengamos un componente y no sepamos cómo se está ubicando dentro de nuestro cliente, es pintarlo para saber qué tamaño está haciendo, si se está superponiendo sobre otro, y así directamente vamos maquetando correctamente nuestra aplicación. Como en el caso ahorita lo estamos haciendo con este background, y luego ya lo podemos eliminar. Ahora ya tenemos esta parte de la skin. Vamos al siguiente. Y vamos a darle aquí un salto de línea, un BR toda la vida.
toda la vida. Y ahora vamos a proceder a crear los inputs. Como les dije, esta component aplica para todo lo que es CSS y para las componentes directamente de HTML que tengamos. Span, H1, HR, que son una línea como fina que se ve a veces por debajo de las letras. Toda etiqueta HTML la podemos usar con Style Components. Para que sea entre users, que se va a llamar, va a ser igual style.input. Va a tener un line none, va a tener un width del 100%, pongámosle. Después ya vamos ubicándolo bien bonito. Y un height también va a ser de 1.3 rem. Creo que por nada más. Lo tomo, lo copio en la parte de arriba de mi código HTML, abro etiqueta, lo pego, entre user, lo pongo directamente como un input, simplemente cerramos la etiqueta y le voy a poner aquí el típico tipo para saber de qué tipo va a ser mi input. Voy a decir que primero sea mi input text, hacia abajo las propiedades, voy a tener este input, va a tener un name que se va a llamar username, ya vamos a ver por qué. Va a tener un value que va a ser igual a mi estado inicial, que era user, que lo definí con el useState, y a su propiedad username. Ahora le agrego la propiedad que es dada por los inputs, que se llama onChain, y va a ser igual a HallenChain. Al igual que con Sogni, es una propiedad que tiene y que pueden recibir aquí diferentes operaciones, parámetros, funciones, o simplemente llamar a una función desde afuera, como en este caso estamos haciendo aquí. Tenemos HallenChain, no lo hemos definido, vamos para scan, después de nuestra declaración en nuestro objeto JSON, vamos a definirla, otra vez una constante, que va a ser igual a una función que renderiza a otra función y también recibe un evento. Guardamos y la dejamos por el momento ahí, hasta que ahorita de momento la vamos a trabajar. Ya tengo mi estructura, un poquito de formato. Ahora, esto mismo lo voy a copiar, vengo para más abajito, lo vuelvo a pegar. Ahora este input ya no va a ser text, sino que va a poner password. Va a tener un username que se llama el password. Y que va a traer así nuevamente mi estado inicial con mi propiedad password. Le mantenemos el mismo HallenChain. Vuelvo a pegar otra vez. Ahora voy a hacer para email, va a ser un tipo email, este input, que va a tener un nombre, lo voy a llamar email, y de user va a tener como valor su estado inicial del email, desde user. Dejo otra vez el HallenChain, vengo y creo otro input,
Ahora tengo mi text, va a ser tipo texto. Le voy a poner que tenga nombre como name, y de user va a tener un estado inicial que va a ser su propiedad name. Dejo nuevamente el handling state. Por último, tengo nuevamente un tipo texto que va a tener de nombre, apellido, surname, y va a tener su estado inicial que va a ser surname. Desde user, dejo el handling state. Hago un pequeño salto de línea aquí para que no quede tan pegado. Y creo un contenedor, container, button, copio y pego en las etiquetas, o cierro mejor dicho etiquetas, y creo aquí dentro un botón. Vamos a ponerle save. Save. Y vas a poner registrar. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos que hemos creado? El contenedor y el botón. Vamos nuevamente al container button, bajamos, la otra constante, que va a ser igual a ilet.div, y comienza a aplicar su CSS. Va a tener un width del 100%, su head va a ser de 2 ren, y que va a tener su display flex, o su justify content center, y su align center, que quede centrado al botón. Vamos para la siguiente. Pero el nombre que le di al botón, si no me equivoco fue save, lo declaro. Save es igual a styled.button, y le voy a poner que tenga un border none, un width de 100 píxeles, un height de 1.5 ren, y un background color de la paleta que nos ofrece el Studio, tiene un colorcito celeste. Ustedes pueden poner cualquier color, eso ya queda a criterio de cada uno. Nada más, guardamos, a ver cómo se está pintando nuestro formulario acá. Ya tenemos cada uno. Ahora vamos a darle label. Vamos a crear antes el entry. Instante, que vas a poner name. Va a ser igual a stylus.label. Va a tener un width del 100% y un margin de 1.3 ren. Copio mi etiqueta name. Voy al primer input. Vengo, abro etiqueta, pego, le pongo aquí usuario. Puedo copiar esta línea y la repito. Contraseña. Para acá, correo. Autoscan.
nombre. Y correo. Bueno, sería apellido. Ya. Tendríamos toda esta parte de aquí. Vamos a ver cómo se está pintando. Ya vemos que tiene un poquito ya más de forma. No nos vamos a concentrar ya un poquito tanto en el estilo, porque vamos a entrar ahora sí en la parte lógica de cómo obtener lo que el usuario ingrese en cada uno de estos inputs. Me confirman si tienen hasta ahí esa parte, se queda alguna parte del CSS. ¿Llegaron hasta esa parte o se quedaron en algún lado? No por el momento. Ok, estarían hasta esa parte de aquí. Y ahora vamos a implementar nuestra lógica. ¿Se acuerdan que nosotros declaramos dos funciones antes de todo este código? Que era handleCheck y handleSubmit. handleCheck como tal está aplicado para cada input. Lo que nos ofrece esta propiedad chain va a ser que podamos capturar cada acción que va haciendo el usuario. Cada letra que va poniendo la podemos capturar en tiempo real. Todo cambio que haga sobre el input. Lo que nosotros vamos a hacer en esta función es reutilizarla para cada uno de la siguiente manera. Creamos una constante que va a tener de structuring para una variable que se llama name y una variable que se llama value. Ahora tenemos ese evento que está en la parte de arriba, que es el que se está ejecutando por parte del usuario en nuestro input y que lo está recogiendo el onChain. Lo llamo y uso su propiedad target. Ahora yo con este target, yo ya tengo capturando todo lo que el usuario está haciendo en una variable value y en un nombre. Pero ahora yo ¿dónde guardo todos estos datos que está el usuario escribiendo en ese momento? Yo tengo un array que está, bueno, un objeto JSON que está vacío en la parte de arriba, inicialmente. Y yo voy a llenar ahora todos esos datos allá. Simplemente con una línea de código vamos a hacer esa parte de ahí. Usamos su modificador de nuestro estado declarado con useState, que es user. Abrimos paréntesis. Nuevamente vamos a usar el structuring, las llaves, y vamos a acceder con los 3 puntos a usuario. Y de usuario vamos a estar modificando, abrimos corchetes, nuestra anterior variable que teníamos, el name de arriba y el value. Con esto ya tendríamos, cambiando el array que está arriba vacío por todo lo que el usuario está haciendo. Con estas simples 2 líneas de código, no tenemos que estar buscando un identificador cada uno de los inputs que tenemos para saber qué está haciendo el usuario, sino que simplemente con esta función de handleCheck lo estamos recogiendo y guardando al mismo tiempo, gracias a la estructuración. Aquí primero estamos seteando el nombre que tiene nuestro input y el valor que va a tener. Y ahora con el setUser lo que estoy haciendo es usando la estructuración para decirle que dentro de user, que si lo sombreamos aquí vemos que tiene las siguientes propiedades, y lo que yo voy a estar modificando va a ser
el nombre por el valor. ¿Se acuerdan que nosotros definimos hace un momento en nuestros inputs un nombre, este name, y ese name es el mismo que tiene en la parte de arriba que declaramos? Incluso lo podemos ver ahí con el Visual Studio, que nos lo sombrea, y tenemos dentro de ese código otro username. Y así mismo también tenemos un valor inicial que tiene el input, el cual decimos que es user, para su propiedad username, que al principio está vacía, no tiene nada, simplemente le decimos que es un string vacío, con estas comillas. Nuevamente entramos a la explicación del handling shape, hacemos una estructuración con el nombre y el valor, y obtengo mediante el evento del usuario lo que esté tecleando o lo que esté ingresando, y luego se lo modifico con el setUser a la propiedad de user, de tener mi objeto vacío por su nombre y por su valor. Como tiene el mismo nombre, lo que va a hacer esto es como si estuviera iterándolo en un for y haciendo el match de que, tú tienes este nombre y este nombre es igual, entonces yo procedo a guardar el valor. Tengo el siguiente nombre, este nombre es igual al otro nombre, guardo. Eso mismo está haciendo en esta pequeña línea de código por cada uno de los objetos, sin necesidad de yo ingresarme a un for o a otro tipo de ciclos o un map y generando condiciones, etcétera. Ahora que ya tengo todo eso modificado, vamos a ver que ya podemos escribir incluso dentro de un usuario, puede escribir cualquier cosa. Si nosotros como tal no definimos en el handling shape ese cambio que se está haciendo aquí, lo que va a suceder es lo siguiente. Un momento. Y yo tengo un handling shape aquí, pero también tengo un user que sea su propia username, que es su valor de este input. Y recordamos que esos valores al inicio están vacíos. Si yo vengo para acá, lo que va a pasar es que ese input va a estar ahí, y por más que yo intente escribir, no me va a permitir escribir, ni ingresar absolutamente nada, a pesar que yo vea que ese input está ahí. ¿Por qué sucede esto? Porque como tal, nuevamente tenemos un valor inicial, el value en nuestro input es igual al user que contiene a la propiedad username que está vacía, y tenemos un handling shape que sí está capturando todo lo que el usuario está haciendo, pero en ningún momento nosotros estamos modificando ese valor inicial por el que está haciendo el usuario. Por ende, es como si tuviéramos ese input deshabilitado directamente. Incluso si podemos tener aquí un valor y agregarlo, digamos, le ponemos aquí un nombre, Carlos, guardamos. Vamos acá, vemos que ese input ya viene con ese valor, porque tenemos un valor que le hemos dado que es user.name. Y gracias a estas dos líneas de código, estamos teniendo siempre actualizado ese estado por lo que esté el usuario ingresando. Siempre esto de aquí va a estar cambiando. Y ya podemos directamente interactuar con el input. Ahora, el handle submit. Prácticamente esos valores se quedan inmutables si no ponemos nada en el handler. Exactamente, no hay una manera de que se pueda estar modificando. Nadie lo está modificando, simplemente está ahí y existe. Y lo presentan los inputs porque tú estás mandando un valor del input, que es ese de ahí, pero nunca lo vas a estar cambiando, siempre va a aparecer el mismo, va a estar esa persistencia. Y una vez que nosotros tenemos conectado nuestro handling shape, ya estamos modificando nuestro dato inicial, ya con el handling submit podemos enviar todo ese objeto que ya tenemos una vez lleno. Simplemente lo que Y si haríamos yo aquí, hipotéticamente quiero ver esos datos y eliminarlos, solo hago con el disable. no específicamente, a eso iba ahorita. Ok. Primero que nada, también recordamos que como es un formulario, si tú no controlas su evento, lo que va a suceder es que pongamos aquí un CLG de user
Cuando nosotros demos el input, digamos ya las tengamos llenas, ya hemos ingresado ya datos aquí, meto aquí el dato. Cuando yo de registrar, lo que va a suceder es que me va a recargar la página. No está por el tema del correo que le puse la validación. Programe.com. Le doy en registrar y me va a mandar a recargar la página. Si vieron que la recargó, incluso me está mandando todos los parámetros, bueno, todos nuestros datos en la parte de arriba del URL. Como comúnmente hace un for, porque el formulario lo que hace es eso de ahí, enviar esos parámetros, recogerlos y mandarlos directamente en el pack. Pero nosotros no queremos eso. No queremos que se esté recargando nuestra página. Lo que nosotros tenemos que hacer para estos momentos es acceder al evento y a una propiedad que se llama prevent default, que es una función ya reservada para los formularios. Con esto estamos previniendo, como su nombre le dice, previniendo por defecto que se recargue la página. Pero ahí viene lo que nos comentaba ahorita nuestro compañero. Si yo quiero limpiar esos campos o eliminar, ¿cómo hago? Porque yo ahorita ya estoy modificando lo que tenga en mi formulario. Si procedo a enviarlo, nuevamente lo lleno. Un tipo email, el navegador automáticamente nos hace una validación por debajo. Registro, vemos que ya no se recargó la página. Pero ¿qué sucede? Nuestros datos siguen en pantalla. ¿Cómo pueden seguir en pantalla si yo ya mandé mi formulario como tal? Incluso si vemos en nuestra consola, vemos que tenemos lo que hemos escrito ya en nuestro objeto como tal. Esto sería lo que vamos a enviar al backend para que ya directamente lo procese y lo guarde o haga las validaciones pertinentes antes de mandarlo a la base. Incluso también podemos ver aquí lo que tenemos con el UID, que es un identificador que nos va a estar generando automáticamente. Pero, como dije, seguimos teniendo nuestros datos en pantalla. Yo puedo seguir aquí registrando varias veces y va a seguirse ejecutando nuestra acción. Entonces aquí realmente no puede pasar. Lo que tenemos que hacer ahora es que después de hacer este CLG, que en este caso sería nuestra petición que mandamos nuestros datos al backend, vamos a limpiar el seguser. Otra vez vamos a modificar nuestro estado de user. Damos su modificador, paréntesis, abrimos el objeto y nuestros datos iniciales se los vamos a volver a pasar. Ponemos ahí, ya lo agregamos, guardamos, nos vamos nuevamente a nuestro navegador y ahora si yo le doy registrar, me va a mandar solamente una vez la petición y se van a limpiar los campos automáticamente, que es lo que debería hacer. Yo los vuelvo a llenar. O sea, todo lo maneja el controlador. En este caso el controlador que tenemos es nuestro user state. Es el que va a estar modificando, cambiando, creando y enviando. Y limpiando ponemos ese JSON otra vez en un estado inicial, que sería vacío, donde un usuario todavía no ha ingresado absolutamente nada. Entonces es mi controlador que está pendiente ahí de las acciones para recoger el formulario. Una pregunta, ¿y el CSS aquí se aplica comúnmente como se hace típicamente con HTML, se mapea o se pone la ruta en la cabecera? Sí, así tal cual, lo que lo usamos directamente es como una propiedad, como si fuera un componente, bueno, en este caso, una etiqueta propia. Estamos creando nuestras propias etiquetas, mejor dicho, gracias a Style Component. Y nos ahorramos estar buscando una importación, o que muchas veces también sucede que tenemos nuestro CSS guardado en una carpeta, pero
por alguna equivocación o cosas del destino, en otro lado, nosotros usamos el mismo nombre de una clase ya puesta y automáticamente por defecto me toma ese estilo. Yo no quiero que me tome ese estilo. Yo quiero darle otro estilo, pero ya tengo declarado ese nombre y digamos ya es un proyecto sumamente grande y no recuerdo en dónde está esa clase. No voy a estar buscando línea por línea, directamente hago un control F para buscar el nombre de la clase. Ya. Nosotros nos libramos con style component. Simplemente tendríamos un archivo aparte con toda esta lógica de aquí. Incluso podemos mezclar también lógica de JavaScript aquí, porque como tal es una función que estamos creando aquí nosotros. Nos retorna lo que tenga dentro, el bloque de código. Podríamos directamente involucrar aquí un estado booleano, digamos que aquí he declarado en la parte de arriba otro estado, fonts, corchetes, pongámosle disable, coma, side disable. De igual, le digo que esto es igual a useState, que va a tener primeramente un valor falso. Yo podría tener esto de aquí y yo directamente puedo pasárselo esto aquí como una prox a mi componente, digamos, sería en este caso, pongámosle el entry. Disable. No, entry no, porque directamente tiene esa propiedad de disable, no lo va a tomar. Es el container. Disable es igual a disable. Ahí. Y ahora yo sé que esta función ahora tiene recibido un parámetro. No necesariamente tengo que aquí venir, está la CSS del button aquí, ponerle como comúnmente se hace en mis paréntesis, aquí mis parámetros, sino que yo se lo estoy enviando y ya puedo aplicar directamente aquí. Puedo usar otra vez su propiedad de disable, igualo, entonces los puntos. Es que comienza a hacer la validación. El disable que me pasaste con un ternario, y es verdad, ponme digamos, un background mejor, pero un color. Si es verdad que este disable está en true, ponme un color rosa, ¿no? Ponme un color negro. A ver. Esta parte de aquí puedo selectar. Entonces me lo voy a botar así. Me puedo tener por prox. Tenemos esta palabra reservada que va a contener todos nuestros parámetros que ya hemos enviado. Intentaba ahorita hacer un ternario, pero si más no recuerdo, creo que para JavaScript no lo estaba tomando mucho. No estaba soportado, pero para la parte de TypeScript sí lo estaba soportado ese hecho, ya que tenemos definido antes de eso el tipo de datos que vamos a mandar y que va a recibir el style component en este caso, pero como una interfaz. A ver si podemos usar ese ternario. Vamos a hacer un sinnúmero de, igualmente, de validaciones. Entonces les puedo compartir también la documentación de style component, que creo que les ayudaría también bastante en ejemplos para que vean también su funcionamiento.
También he visto que la parte de los requisitos de trabajo lo piden bastante. Components. Y tienen también bastantes ejemplos con los que se pueden guiar y comenzar a jugar con esta librería y sus diferentes implementaciones también. Me regreso a mi pestañita. Ya hemos limpiado. Subo para la parte de arriba. Guardo. Y así sucesivamente puedo seguir haciendo peticiones de registro. Y prácticamente con estas dos cositas ya tendríamos un formulario. Y toda nuestra lógica del formulario serían tranquilamente esto de aquí. Puedo hacer lo que va a estar el controlador, por así decirlo. Lo va a estar recogiendo mis datos, lo va a estar actualizando, lo va a estar modificando según lo que requiera en ese momento. Incluso si podemos con CLG ASCII, le ponemos a user, eliminamos el otro user que tenemos acá o lo comentamos, guardamos y tenemos en nuestra consola. Voy a poner la escala a la pantalla. Vamos a ver que si yo escribo una tecla, automáticamente me va a tener aquí un objeto. Veo que por primera instancia no hay nada, está vacío. Si yo vuelvo a escribir, veo que ya tengo la letra A y voy a pensar lo primero que se me viene a la mente es que no me está tomando los datos en tiempo real, sino que está tomando uno anterior. Y este es un error que muchas veces se comete cuando se usa el handling shape con el setuser, en este caso con useState. Que tú ves en consola y lo que vas a estar viendo es que está tomando un dato anterior. Yo voy a escribir ahora una letra B y recién me van a aparecer las dos letras A. Esto sucede porque, como tal, estamos modificando este setuser, pero este CLG que está aquí se está efectuando mucho antes que esto. Por ende, siempre me va a tomar este estado que está aquí, no el que está actualizándose en la parte de ASCAP. Por eso es que se maneja un poquito lógica separada esta parte de aquí, porque siempre va a estar cambiando esta data. Simplemente vamos a estar cambiando al mismo tiempo. Aquí no podríamos tener más lógica, agregarle, o también directamente si va a hacer tipo validaciones de los campos, de los inputs, hacerlo de manera separada y antes de que ingrese a este valor de modificación para que no se vea afectado. Muchas veces sucede esto de aquí, que tú estás revisando en tu consola y te comienza a tomar un dato anterior y a pesar de que está funcionando bien, te va a dar como que una duda de que tal vez estás haciendo algo mal. Pero simplemente es porque está tomando un estado anterior porque todavía no lo ha modificado. Ya, una Por esta pregunta, cuestión, una pregunta. Según estoy viendo, la programación que estás haciendo es basada en componentes, ¿verdad? Y en eventos. Confirma. componentes y eventos. Sí, Así es. componentes y eventos, ¿no? Sí. Porque veo que También conocida como programación reactiva. en cada bloque de código yo veo que tú estás manejando algo de la vista. Siempre se está interactuando con la vista. Todos los datos siempre están allá cambiando. El JavaScript que se aplica aquí en esta programación reactiva es enfocado a lo que tengamos en nuestra parte del JSX, que es la lógica del HTML que hemos tenido o que hayamos declarado. Y simplemente con ciertas funciones podemos conseguir todo lo que queramos, en este caso, obtener de un input, de un select, de un input file, cuando tenemos obtener un archivo, y etcétera. Y posteriormente ya podemos tratar los datos. No se vuelve muy extenso poner cada cosa en un bloque de código. Ahorita en esta parte aquí lo obtenemos, o sea, unido, pero esto aquí lo podemos separar. Más que todo, por ejemplo, la parte de la declaración del style components. Esta aquí simplemente podemos poner al inicio que sea exportable
¿A qué y te refieres ya lo podemos mandar. estable? ¿Que sea público? Sí, ¿Ah? como lo conocen ustedes en la parte de backend, sí, como si fuera público y que lo pueda acceder a cualquier lado. Entonces lo podemos hacer ahorita. Es exportable entonces. Lo cortamos toda esa lógica, nos vamos acá, en SRC nos vamos a crear una carpeta, le ponemos el stylus de toda la vida, creo un archivo que se va a llamar, digamos, a punto, no lo puedo poner aquí porque ya está declarado, sería stylus.jsx y pego automáticamente aquí toda mi lógica del style components, le agrego el export para cada uno, para cada componente que tenga, en Python, en user, container button y size. Lo tenemos todo esto aquí y al inicio de esta página de exportación, que prácticamente es un componente como tal porque es un JSX, vamos a importar style, lo que hicimos anteriormente, style de este style component. Vamos, y ahora yo todo esto de aquí, si lo mando ahorita a guardar, me va a arrojar error porque todo lo que hemos declarado no existe. Porque lo que yo tengo que hacer es venir, importarlo. Del inicio, hago un import por llaves desde ./stylus.stylus.cs. Bueno, styles. Le haciendo más secas y comienzo a traer todo lo que tenga necesario. Lo que vean 3 puntos es porque, ¿cómo se llama? No se encuentra aquí importado y nos va a arrojar un error. Vamos a importar cada componente que hemos creado. Title. Name. User. Container button y save. Importación, shift alt off, puedo eliminar importaciones que están así sin usarse, o simplemente puedo eliminar cada uno, tiene un poquito de formato, ya tendrías nuestro código separado, nuestra lógica de JSX, con style component y nuestra lógica que tenemos acá de nuestro formulario, mucho más simplificado para que no se vea tampoco tan alto, Claro. tantas líneas de código. Incluso todavía podría reducirse más todavía, porque directamente podemos, como ya tenemos nuestro value definido, podemos hacer este entry user un componente aparte y simplemente pasarle por parámetros este value y este name que lo esté modificando. Igualmente el handling chain lo va a tomar en el retorno, porque cada uno de los que yo esté creando, esos componentes con ese prop, va a tener esas propiedades específicas, ese name y ese value. Y el handling chain simplemente lo que va a hacer es buscarlo, hacer más y otra vez van a hacer el proceso. Y nos liberaríamos de todos estos inputs que tenemos aquí secuenciales. Otra manera también que se hace, pues en este caso con Redux, es que toda esta lógica, este use state, no lo manejamos aquí, sino que creamos un modelo en nuestra tienda, pues se la conoce como nuestros estados iniciales, esto de aquí,
se crea un modelo y mediante cada método vamos modificando uno a uno. Y simplemente luego los traemos y construimos el JSON con la propiedad o forma que quiera. Ya, una pregunta, ¿cómo tú manejarías el tema de Bootstrap aquí? El tema de Bootstrap. Ya todo lo que es la parte de librería CSS, que se usa Bootstrap, Tailwind CSS, Prime React, o incluso también Material UI, que es el que está más compatible con React, hoy por hoy, lo único que se hace es importar. Tú vienes tu dependencia, ellos mismos te la dan, digamos aquí, yo tengo el proyecto. Simplemente hago un npm y de lo que nos den, digamos, Bootstrap admin, así, digamos que, supongo que es así porque tienes que ver la documentación, cómo hacen la importación para traerla, y automáticamente, si leemos un poquito la documentación de ellos, lo único que vamos a hacer es importarlo, como hemos hecho antes. Import, digamos, tenemos un texture. En este caso es como se llaman los componentes de tipo texto, o los hints de texto, en UI. Desde, si no me equivoco, que se llamaba librería, así, arroba Material UI, así, justamente. Ya, ¿cuál es la diferencia entre el text y el entry? El entry que nosotros hemos creado. Ya, el entry que nosotros le creamos simplemente le damos dando propiedades personalizadas a nuestro gusto. Como tal un text field ya es un campo que nos da ya con propiedades definidas. Incluso podemos entrar un ratito rapidito a verlo desde la misma mano de Material UI. Claro. ¿Cómo es? Una pregunta, ¿por qué tú en unas palabras, en unos bloques, defines con función y otros con constantes? ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia sí que sea notable o que haya notado en el día a día no existe hasta el momento. O sea, una Tanto puedes usar funciones como constantes, ambas van a tener el mismo uso, claro, y la misma finalidad. Porque yo veo que lo utilizan mucho la palabra const, porque el programa en JavaScript. ¿Se puede volver otra vez al controlador? Quiero ver algo. Ok. Al app. Es que también esa parte entra un poquito en redundancia porque las personas que vienen de backend o de programación orientada a objetos saben que una constante es un valor que va a estar perenne ahí, que no va a cambiar para nada. No cambia. Nunca. Claro, en cambio aquí esta lógica se elimina. Ya, sube un poquito sube un poquito más. Pues, un poquito más. En las importaciones. Ya, ahí están las importaciones primero, muy bien. Ahí viene la función app. Tengo una pregunta. Claro. ¿Esa función app es el padre de toditos las constantes o hay constantes que están fuera de la app? No, todo está siempre dentro de la primera función que se declaró. Ya, entonces. Ya, muy bien. Esa función nosotros la relacionamos a un componente. Ya, una función madre o padre, se puede decir, que contiene varios constantes. Yo pensaba que era tener una función, cerrado y tenía una constante, lo abrí. Ya. Vamos al final ahora, quiero irme al final. Al final. De todo. ¿Dónde? Allá, en la línea 99 tú cierras la función. Sí. Cuando tú pones export default, quiere decir que por defecto es pública. Exactamente. Lo que tenemos como una diferencia ahí cuando hacemos ese export default o directamente le podemos quitar este de aquí, mandárselas desde la parte de arriba cuando nosotros tenemos nuestra función. Digamos aquí, mandar el export default. No tiene mayor problema. Puede usarse de las dos maneras. Podemos también hacer esto y igualmente es válido. Igual no va a afectar tampoco nada en la aplicación, va a seguir tal cual. Sino que la diferencia radica es que cuando le pones esa exportación, lo que va a suceder es que al momento de usarla,
vas a necesitar hacer esto. Ya, tengo una pregunta. Bueno, yo sí probé una vez. Bueno, igual voy a ver cómo tú lo haces. Por ejemplo, yo veo que tú, bueno, los que usan JavaScript, no sé si es ¿cómo se llama? Por inercia, o es de pronto algo muy común en programar en JavaScript, hacen lo que es las lambdas. O sea, por Es ejemplo, lambda. estoy en una función, ¿verdad? Y dentro se me ocurre Mm, crear una función donde me haga una acción. Para mi pregunta sí, es, exactamente. ¿por qué mejor no creo una función afuera de esa función y la llamo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que nosotros tenemos esta función padre, como ustedes la podrían definir, por programación orientada a objetos, pero para nosotros, como tal, no es solamente una función, sino que es un componente. ¿Ya? Lo que esté por fuera del componente, acá, ejecutarse, sí, pero no va a tener ninguna relación con esta función que va a estar acá. Pero ¿y si la llamo? Un ejemplo, La puedes llamar así, pero vas a ¿ya? tener que efectuar una con la orden de datos. Le pongo un ejemplo que me sucedió ahora poco, que yo manejaba la recogida de unos checkbox de varios usuarios y yo tenía una función aquí afuera, una función X, la cual me guardaba como tal, ¿sí? La función X me guardaba todos esos datos que recogía de los checkbox. Al yo tenerla aquí afuera, lo que iba a suceder es que yo no tenía control sobre ella y cada vez que estuviera ejecutándose simplemente iba a estar llenando ese dato. No va a ser como cuando está dentro de mi función padre, aquí, esa misma función, él la va a tomar como un solo retorno. Al yo decir un solo retorno significa que va a ser una sola ejecución y al momento que yo la voy a hacer otra vez va a ser como si estuviera de cero el valor. Me diga, por ejemplo, cuando vas a agregar un objeto a un array, tú le pones el punto push. Si yo lo defino aquí dentro, ese punto push va a ser diferente para cada uno y siempre va a estar desde cero otra vez, mi valor inicial. En cambio, si yo lo hago desde acá afuera, cada vez que llega ese punto push, va a estar llenando el mismo array, el mismo array, el mismo array de largo. No tiene un control lo que hagas acá afuera de mi función. Puedes manejar la lógica desde allá, pero siempre tiene que haber una sola función padre. Es como un main, más o menos que usted dice. Prácticamente sí, que tiene que tener encapsulado todo el resto de lógica. Ya, muy bien. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué presenta al final este código? Este código al final tendríamos ya la respuesta que vamos a usar para nuestros registros con el backend de Java, que ya en este caso sería ver cómo está estructurado el JSON. Lo que puso la última ya fue la propiedad de Cyborg. Styler, Cyborg. Gracias, ya no existe. Entre mi consola y automáticamente nosotros generaríamos un formulario así, obviamente un poquito más bonito, incluso podemos usar Material UI para controlarlo un poquito más rápido, nos ahorramos un poquito tanta lógica de CSS. Simplemente sería ya ordenarlo, incluso en un modal también podríamos hacerlo, sería también mucho más factible y más bonito. Y lo que hemos inscrito aquí, digo, lo vamos a recoger en este objeto. En este caso creo que desactivar el CLG, si no me equivoco. Ya acá lo desactivé. ¿Qué sería este objeto? Que lo vamos a mandar al backend de Java
y posteriormente pues hará su proceso y lo guardará. Tendremos esa interacción. Ya muy bien. Tú estás haciendo es para nuestra API. Exactamente, y aquí obviamente este objeto es el que iría a su API. Obviamente con las propiedades que ustedes tengan ya definidas. Claro, Y así automáticamente podrán tener para cualquier tipo de objeto que van a usar en consumo. Muy bien. Sí, sería bueno que hagas un menú, como para ir, por ejemplo, ir a registrar, otro ir a consultar, otro ir, como para ir manipulando. Incluso se puede igualmente construir un dashboard en el transcurso de las clases. Claro. Muy bien, Bueno, muy bien. un poquito más ahí, ya un poquito más claro la parte de cómo es un formulario, cómo se maneja, y más que todo cómo lo manejamos todo solamente con use state. Es nuestro manejador de estado local. Muy bien, estimado Aiston, ¿qué dicen los demás? ¿Alguna pregunta? Alan, Jordan, Steven, Franklin. ¿Alguien se quedó por ahí alguna parte, alguna lógica? Asimilando todo este proceso. Por ejemplo, lo que yo entiendo, yo he manejado Flask en Python. Por ejemplo, yo tengo la vista, el HTML, ¿verdad? Yo tengo el HTML. Sí. Y yo tengo en un archivo app.py, yo tengo algo igualito como está aquí, pero obviamente utilizando funciones comunes, no lambdas, ¿no? Aunque también se puede usar lambdas, ¿no? Entonces, yo lo veo esto muy parecido a lo que es Flask, que tiene funciones en el controlador y lo maneja, cada función maneja algo de la vista. Así tal cual. Es que también el estándar que usamos las funciones flecha es porque nosotros usamos ECMAScript 6 y ECMAScript 6 está orientado ya a todas las funciones que hacemos con las funciones flechas. Ya nos olvidamos de las clases, nos olvidamos de todo lo que antiguamente esa programación que se hacía, más que toda la versión de 16 para abajo de React, que se manejaba absolutamente todo bajo clases, y programación un poco orientada a objetos, que era el famosísimo uso del this. Y a partir de la versión 17 que se implementó la parte de los hooks, que es UseState, UseEffect, etc. Incluso podemos crear nosotros nuestros propios hooks, que son nuestros custom hooks. Ya se eliminó todo eso ahí, pasó a ser una programación reactiva orientada a funciones, o como usted decía, orientada a componentes. A funciones. En este caso, nuestro componente es nuestra función. Así es, eso es lo que estoy viendo, igualito. Sino que yo allá hago varias funciones, entonces una padre o una principal, y dentro tienen ya los componentes. Es como si que la función app fuera la clase y las constantes que están adentro serían los métodos. Más o menos se parece, tiene esa estructura más o menos. No sé, igual. Igualmente siempre me preguntan esa parte de ¿y por qué una constante? ¿O cómo es posible que esa constante la puedas modificar si es una constante? Y esa ahí es una lógica que viene directamente de programación orientada a objetos y que aquí obviamente se rompe completamente. Tengo una pregunta. Const en JavaScript, ¿exactamente qué significa? Const puede ser tal cual como es la lógica de una constante o directamente como una asignación de variables, porque podemos también poner aquí, digamos, un const que tenga un nombre y tenga un valor. Y no puedo reemplazarlo. También podemos usarlo. O sea, no puedo reemplazar, por ejemplo, con let sí, sino que yo pongo const, pongo name igual José, y yo más abajo llamo a name y quiero cambiarle a Víctor. ¿Funciona o no? Directamente no lo tomaría. Es que es una Tendría que usar. Ya, en Java es la palabra final. Tú cuando defines una constante en Java es con final. También creas clases finales, variables, métodos, etc. Muy bien, muy bien. Pero acá en cambio no puedes hacer eso de ahí. Se rompe otra vez ese paradigma. Y si quieres hacer esa modificación, de ley vas a tener que usar el setuser. Y ahí sí entra un poquito de como lógica de programación, que tengas que modificar esa constante mediante un método. Obviamente tampoco se va a poder hacer porque es una constante, pero acá lo manejan un poquito así de esa forma. Claro, muy bien, muy bien. Una pregunta, chicos.
tenemos 2 horas casi. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. ¿Tú crees que ya está explicado todo de la parte de hoy o no? Ahí está. Esta parte de aquí. O sea, Sí, tu tema de hoy día ya está terminado. por ahorita sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Igual yo mismo subo. Activen las cámaras, chicos.